la misma vez les agradezco porque participan, me permiten continuar el peregrinaje que me comentara mi maestro, el venerable Satarhat José Machel, de ir por el mundo tratando de responder a lo que la vida me pide y enriqueciéndome de todo lo que la vida me da. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Bien, entramos al momento en que se puede abrir un diálogo, si ustedes así lo desean, acerca de nuestras preguntas, búsquedas, necesidades y cuestionamientos, acerca de nuestras experiencias, valores y significados que vamos recogiendo en el proceso de la vida, que todos tenemos más preguntas por descubrir, más necesidades por agradecer, más experiencias por agradecer. Bien, si alguien tiene bien esta mañana compartir alguna pregunta o compartir alguna experiencia, adelante, por favor, es un buen momento. Me siento porque me siento que les puedo dar tortícolis. Una pregunta de la hermana Elisa Zapot. Muy honorable Sarchela Javier. Acérquese más el micrófono, por favor. Favor compartir la celebración de hoy, 22 de septiembre, y compartir sobre el grado de Sat Arhat, cuál es su misión. Bueno, hoy estamos en el equinoccio de otoño, donde prácticamente ya todas las cosechas se han recuperado, la vida ha sido generosa y entra ya otra etapa. Las hojas de los árboles, cuando se siente el otoño, se seca el tallito y cambia de colores amarillos, rojos, dependiendo lo que haya absorbido, y lo suelta de nuevo y solo queda el color de la tierra, el café, y está dispuesto en el proceso, porque no se acaba la energía, a desmembrarse, incorporarse a lo que se llama el humus o humus. El humus es el de garbanzo, ¿verdad? No, al humus, y servir de simiente para las nuevas generaciones o para los nuevos ciclos de la misma planta. Y así la vida se recrea y va dejando la riqueza de nuestros ancianos, de aquellos que han muerto pero que nos han dejado experiencia como raza humana, como personas. Qué maravilla es que se vuelve visible e invisible esta transmisión de este linaje. De acuerdo, entonces el equinoccio de otoño, aparte es un cruce con el ecuador celeste, que siempre fue una referencia para la apertura de los colegios de alta iniciación, porque representa entrar sin las vestiduras de afuera, sino con la necesidad de regresar a lo más profundo, a la etapa introspectiva, profunda, a lo esencial. La planta suelta todo lo de afuera, sus vestidos, sus ropajes, se queda desnuda afuera, suelta todo y todo se va a las raíces, a lo que continúa para el nuevo ciclo, para seguir experimentando. Hasta donde yo he podido recoger lo que a los maestres les interesó, si no, no lo hubieran dejado, que quedara por escrito, de varias maneras, el legado de su camino, de su experiencia en el gran sendero. Ellos decían que cuando uno llega al Sat Arhat, porque la palabra Arhat viene de aquellos, según la tradición budista, donde viene el término, Sat Arhat no es un término budista, es hinduista budista. Sat es hinduista sánscrito y Arhat es budista. Arhat es los que reflejan la luz del Buda, como la luna. La luna no tiene luz propia, un Arhat no tiene luz propia, sino la luz de sus discípulos, de su maestro, del Cristo, de la fuente. Los discípulos
Si ustedes recuerdan en el momento de la crucifixión y la resurrección, antes de la resurrección tenían mucho miedo de sus personas, de su poder temporal, que les quitaran la vida, que les hicieran martirios, que tal, que tal. Y es natural, es muy animal, muy humano que tengamos esos miedos. Pero ya habían recibido la enseñanza del Maestro. Cuando llega la fecha de Pentecostés, que son iluminados, que supuestamente es una iluminación, por el Espíritu Santo, el que está lleno de todo, refleja todo, es el Espíritu Santo. Ya no les dio miedo hablar de su Maestro. ¿O sí? ¿No? Inclusive varios de ellos fueron crucificados, martirizados. Sin embargo, su mente ya no estaba en lo temporal, sino en lo trascendental, en lo que su mismo Maestro les había enseñado, que había algo más allá que la muerte y el dolor. Entonces era hasta un honor morir igual que su Maestro, hasta el último momento dando todo lo mejor por servir a la humanidad, a sus hermanos. Bueno, la pregunta es cuándo un arhat recibe esa iluminación y se le quitan los miedos del poder temporal. Por eso se manda a retiro, deja todo título de poder, de asuntos públicos o de gente o de grupos, y se dedica, dice el Maestre de la Ferrier, no lo digo yo, al estudio profundo de la vida divina. Pero hay que soltarlo de acá abajo. Si no, si andas preocupado a ver si te andan quitando el poder, pues no vas a estar conectado ahí arriba. Por eso se le manda al retiro por 40 meses, que es todo un ciclo muy importante. Tiene que ver también con el 3.1416 y una serie de cosas, los ciclos espirales y de la relación del gran círculo, de la gran esfera universal. Y entonces el Satarhat, según dice el Maestro, se prepara para una labor más secreta, eso lo dice el hermano mayor, menos a lo visible de las gentes y más al interno de todos. No sé si me explico. Porque el Cristo no viene para unos, viene para todos. Y debe ser un arhat, un reflejo de eso. Por eso, cuando se llega a Satarhat, se puede empezar a dar la bendición apostólica. Pero hay unos gurús que ya la andan dando. Pero bueno, fuera de lugar, fuera de tiempo. Bueno, eso ya no me toca. Pero a mí me queda claro, donde yo tengo la atención, es lo que hicieron los maestros, no lo que hace cualquier improvisado, porque hay muchos. ¿Sí? Una de las cosas más fuertes para el discipulado es que cuando se cree más que el maestro pierde el vínculo, el linaje, porque entonces ya no tiene maestro, él es su propio maestro. Y eso puede suceder en cualquier nivel. Está gobernado por la luna, según nos marca el muy sublime maestro, y la luna, como les digo, no tiene luz propia, excepto su propio ego, que uno se lo luzca y lo quiera apantallar a los demás, pero no la tiene. Es una vida de total impersonal. Su presencia debe, sin necesidad de títulos ni de nada, debe hablar. Por ejemplo, el muy sublime maestre, que fue un retiro pero de 7º grado, que también hizo su retiro, no lo reconocía nadie, ni él se presentaba como maestre, sino como un científico, para transitar mientras hacía sus obras, porque él regresó no por alguna cuestión personal, sino para un servicio a la humanidad, dejando estas obras maravillosas de sus mensajes, sus propósitos y más obras. Que por casualidad, en el año 1962, él desaparece el 27 de diciembre. Se ha muerto, se ha desaparecido, ahí lo dejamos para la investigación, porque hay de las dos teorías. Qué chistoso que en septiembre del 62 él termina el Yuyo Yogismo de ser publicado.
la primera publicación del libro Gallo, que consumaba, y él decía su máxima obra, así le intituló, que era el mayor legado para los buscadores, ese libro, que resumía su propia experiencia, no otra cosa. O sea que hay veces que los maestros piden tiempo o se dan tiempo antes de la liberación para dejar un servicio. Y eso fue una solicitud que le hizo los miembros de la Garta Shanga, al decir: hermano, la humanidad te necesita, eres el más preparado en ciencia, en arte, en religión, en mística, en todo. Puedes explicar el sendero. La humanidad lo necesita, no te vayas con todo eso. Él ya estaba por dar el paso a su liberación, ya había cumplido su misión crística. Él narra que lo pensó y decidió hacerlo. Y entonces regresa a hacer estas obras maravillosas que nos es un legado. Ya había dejado la tradición oral, pero resultaba que unos entendían una cosa y otros entendían otra por la tradición oral, como es normal. Todos entienden lo mismo de una plática, pero pues de lo escrito ahí queda. Yéndose a la esencia del escrito ahí queda. El maestro dedicó miles de horas, no cientos, miles, a dejar sus obras lo más pulidas posibles. Es muy interesante ver el proceso que siguió y lo intenso que lo vivió. No como dicen, no, pues que se fue de vacaciones. No, trabajaba de 20 a 22 horas diarias. Y para mantener eso hacía sus posturas, sus pranayamas y sus cosas, para mantener ese ritmo, porque sabía que él ya tenía poco tiempo. Él en el año 1947 le había dicho a su cuñado, el esposo de Luisa, que en diciembre, el hermano de Luisa, que el 22 de diciembre de 1962 él moriría. Ya lo conocía. O sea que ¿cuántos años antes? 13, 15 años antes ya sabía hasta su fecha. Había investigado mucho cosmobiología y ese orden y qué relación tenía con él mismo. Y sin embargo pudo acabar la obra. Fue a vapor último, muy intenso, pero pudo terminar. Y como unos 4 meses antes de eso, de diciembre de 1962, pudo saldar la cuenta con la imprenta, que no le habían regresado el dinero de Caracas, de donde debían haberle regresado nada más el dinero de los propósitos. O sea, él pidió prestado, estaba embarcado, él no tenía fuentes de ingresos y pues ya lo iban a meter a la cárcel. Y afortunadamente 4 meses antes de irse o desaparecer, como lo quieran ver, pues él pudo pagar hasta su deuda. Dice que sintió un gran alivio, porque si no tenía algo pendiente ahí, él no le gustaba los pendientes. No es para un personaje así, pero se dio las cosas así, se la jugó para poder terminar sus obras. O sea que las obras no son algo por despreciar, para nada. Consulten maestrosdelsaber.com y ahí encontrarán iniciacionreal.com y encontrarán una gran documentación para ir rascándole poquito a poquito acerca de todo este maravilloso mundo iniciático que a veces parece ilusión y a veces parece fuera de este mundo y a veces parece de lo más mundano. Depende a qué nos estemos refiriendo. Entonces estamos celebrando el día del Arhat, el que es capaz de reflejar la luz de su Maestro, del Cristo. Y por eso hacemos siempre presente en la institución con la presencia del muy sublime Maestro y muy sublime Hermano Mayor. Esa es la luz, la línea que seguimos nosotros. Y hoy es importante por esa misión de los 12 apóstoles. Pero el apóstol es el que asume su misión y deja todo por servir a la obra y la misión de su Maestro. Desde Guru ya no tiene casa, supuestamente. No tiene patrimonio.
pero cuando debe hablar con más intensidad debe ser en el Bhagavad, porque es hablar de su maestro. El venerable Satarjat, cuando era Satarjat, José Manuel Estrada, continuamente hablaba de su maestro y de la misión que le había encomendado. Y él tenía que concretarla, y la forma de concreción era a través de sus discípulos que fue formando, especialmente en su segunda etapa después de 1961. Fue aclarándose quiénes eran sus discípulos y discípulos de la línea y quiénes no. Bueno, pues es algo sobre este día. Sigan investigando. Yo no soy ningún predicador para que me crean una doctrina o dogma, solo comparto experiencias porque me las preguntan. Pero siempre hay algo por aprender mejor o por aclarar. Algo más. Es del hermano Trini. Buenos días, maestro. Tengo 2 preguntas. Ayer en mi antenaje se me vino a la mente en la oración al demiurgo el por qué 33 tavos. Y mi pregunta 2 es: ayer pensé que hoy es ceremonia mayor y es a las 10 a.m. ¿Por qué es a las 10? ¿Qué significado hay en esta hora en particular? Muchas gracias, maestro. Vamos a plantearlo para seguirlo investigando, pero no quiere decir que es la última cosa. En los días que se llama de ceremonia corriente o de ordinaria, cualquiera de las dos formas, es a las 7, porque es el momento general de que el sol está ascendiendo por el horizonte. Si hay montañas y hay otras cosas, es otra cosa, pero si fuera un horizonte a la altura del mar, más o menos, y cercano al uso horario, porque se van deformando las horas con respecto por los usos horarios, ¿verdad? Sería a las 7 de la mañana, casi la salida del sol. Se tomó esa medida porque cuando se hacía solo con la hora de Caracas, pues se hacían ceremonias a las 4 de la mañana, cuando estaba en Ensenada. Eran 3 horas o más con respecto a ¿cómo se llama? A Caracas. E inclusive se hacían meditaciones y la gimnasia se hacían a las 2 de la mañana. Nos quejamos ahorita, pero se hacían a las 2 de la mañana para poder terminar la gimnasia, echarse el baño, estar listos a las 4 de la mañana o 2:30. Era muy complicado, no tenía relación con la realidad de cada lugar. Entonces después el maestre autorizó al maestro Estrada de hacerlo así, en carta directa a él, no general. Así nos lo dijo el hermano mayor, que fue una carta dirigida a él. Y como no la dirigió a los demás, pues los demás se quedaron con lo otro. ¿Okay? Él daba a veces instrucciones para acá y para acá. Bueno. A las 10 de la mañana, en los días llamados de resumen del sábado, del ciclo completo, del domini o del sol del domingo, o fechas iniciáticas, es porque representa la obra completa. De hecho, hay 2 partes extra que se ponen en la ceremonia en relación a Urano y a Neptuno. Urano en cuanto a los versículos de David y de los genios, y Neptuno en cuanto al Tantumergo, más la ampliación de la consagración general, más el 25 de diciembre, la celebración de un rito con respecto a Plutón y el sufrimiento de la humanidad y la redención de la luz del Cristo. Que en la forma mucha gente se asusta, pero tiene una gran profundidad. El maestro no era ningún ignorante y era un gran sabio, sabía por qué hacía las cosas, aunque mucha gente nunca le entendió, pero bueno, es otro asunto. Entonces sí es una ceremonia donde el ritual ya es completo. Ustedes verán que tiene la introducción o el introito, en término místico litúrgico se le llama introito a la introducción,
que el hermano mayor aportó, y viene el teurgo, viene con su, primero hace la parte humana, lo hace con su vestidura misional externa, su misión pública, con su camisa, su pantalón, como ustedes lo vieron, y luego ya la otra parte, él viene con su capa como caminante del sendero, y se le retira la capa y entra ya a celebrar la ceremonia. Es una ceremonia que dura más tiempo, que tiene más partes, porque responde al número 10, que es la obra completa. Muy amable, gracias. Y los que estén interesados, pues también en el mundo planetario, una cosa es lo que se llama lo personal y otro es lo transpersonal. Urano, Neptuno y Plutón son transpersonales, 7 más 3, que es como la ceremonia completa, está resumida. Solo el de Plutón se hace en la noche más oscura, en el momento que el Sol está ascendiendo, por la carga que lleva tan fuerte a lo que se refiere. Tiene que usar la propulsión de ese día en particular, que es cuando el Sol en el solsticio de invierno empieza a moverse. En el solsticio de invierno está 3 días quieto el Sol por donde sale en el horizonte, y al tercer día resucita, o al tercer día empieza su movimiento hacia el norte, hacia el sur, dependiendo qué solsticio sea. Entonces el número 7 y 10 es muy interesante, muy importante, y es parte de la estructura de esta ceremonia. Además que contiene otras fórmulas para este día que resume la obra. Dice que en el 7º día, ¿qué fue lo que hizo Papá Dios? Se recreó en su obra. Además de que se ven las ojeras por ahí. Fue el observador de la obra completa. ¿Ya? Por eso, alcanzar la vibración solar es desarrollar el observador, no solo el actor. ¿Okay? Representa la obra completa. Y se recreó en su obra. Quiere decir que comprendió la obra. Entonces, el domingo es una obra completa, con todo el peregrinaje, con toda la cadena, con todo el introito e introducción. Por ejemplo, entre semana hacemos un introito muy chico, que son 3 Padres Nuestros y una microoración. En las fechas iniciáticas y domingos, que son fechas a resaltar iniciáticamente, y que, como en algunos lugares lo he mencionado, los discípulos de la línea tienen que meditar en cada grado 7 veces al año, por lo menos. Conocer, estudiar, compartir sobre la fecha iniciática, que se trata de hacer relevante, más resaltar esos valores que representan en el gran camino. Si tú vas siguiendo el gran camino, pues tienes que saber para dónde va y qué va pasando. Eso es muy de estudiantes de iniciación. Pero hay fecha iniciática nomás para la concentración tibetana, y ni siquiera ves. No, señor. Es una fecha a tomar en cuenta para recordar los puntos del camino. Tú ves un mapa, ¿y qué es lo que ves? Pues por dónde vas a pasar, para saber cuándo vas a ir llegando, ¿o no? O nada más, o se ve, aquí hay un huizache, y acá hay un cactus, y acá hay, imagínense que van de Aguascalientes a San Luis, aquí hay un nopal. En la ciudad, aquí hay un Oxxo, venme a recoger. Una vez se lo dijo una hija a mi esposo y se quedó, no sé qué me estás diciendo. Es que estoy afuera de un Oxxo. ¿Llegarían ustedes? Bueno, a lo mejor en Ciudad Hidalgo, no sé si a lo mejor hay, no sé cuántos hay, pero hay varios, pues tenía que recorrer. Imagínense en el DF, venme a recoger afuera de un Oxxo.
Tenemos que saber los puntos que vamos pasando, las ciudades que vamos pasando, o hasta las montañas, o hasta las curvas, o los movimientos que tiene cada camino en lo particular. Y eso hace que disfrutemos, reconozcamos y no se nos olvide tan difícil el camino. A mí en lo particular me gusta eso, por eso no se me olvida tanto, no porque tenga mejor memoria que nadie, simplemente porque me disfruto saber que va a ir pasando para tener una idea de apreciar lo que en ese, ¿cómo se llama? Curso, en el curso vamos a ir teniendo. Por ejemplo, en el principio de una cátedra, de un curso en la universidad, pues te tienen que dar te dan libros de texto, te dan los temas y ya tú los vas a ir disfrutando. No tienes por qué hacerlo sorpresa. Hay que ir viendo el sentido y la congruencia de cómo se van hilando las cosas y es más fácil recordar, es más fácil aplicar. Así también la vida de los grandes maestros. Por ejemplo, en el budismo se enseña el Dharma. Y el Dharma es la enseñanza del Buda, pero la enseñanza también de lo que te toca hacer en ese camino. El Dharma es lo que hay que cumplir, pero con referencia a los grandes seres que han ido delante. Puedes estudiar todos los comentadores que quieras, pero que se refieran al centro superior, que es el Buda. En todas las líneas del budismo hay un solo, lo que le llaman una doctrina, el canon Pali, que es la base de todos, como el Evangelio, pero acá hasta hay versiones, que si es que si la Vulgata y que si es, bueno, todos vienen de la Vulgata, que es la traducción del arameo y del hebreo al griego, y ahí se quedó. Supuestamente juntó a 72 ancianos, San Jerónimo, que sabían de los antiguos arameos y antiguos hebreos, y ellos le ayudaron a poder traducir todo eso. Él no lo podía hacer solo, él no conocía tanto, pero se ayudó todavía de gente que que habían pasado de labio a oído mucho de ese lenguaje. Se parecen el arameo y el hebreo, pero no son iguales. Entonces de ahí esa Vulgata es de donde se toman todas las experiencias. En español es la que viene de Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, revisión, la que se traduce directo del griego al castellano. A una persona de otro idioma hay que buscar otras referencias, pero para nosotros es bastante buena, porque es del griego, de lo que dejó San Jerónimo, al español. Y si no, las otras pasan por el latín romano y luego al español, que ya hay pequeñas variaciones. Bueno, regresando, entonces está en que es el pequeño ceremonial referido al gran ceremonial y otros ya el ceremonial completo. Por eso es a las 10 de la mañana, que representa la obra completa, y se meten esos planetas transpersonales como Neptuno, Urano, y solamente una vez al año Plutón. Pero sí está Plutón. ¿No sabían eso? Y que prácticamente muy poca gente lo practica. Yo lo practico en silencio, pero no abierto al público. Las partes que contiene ese ritual que dejó el muy sublime maestre a uno de sus discípulos y que le dijo que era muy importante que se realizara. Y el hermano mayor lo realizó en los 24 de diciembre, pero no total al público, pero él sí lo hacía internamente, lo que a él le tocaba. Bueno, ¿algo más? A ver, adelante. Los 33 estados. En las tradiciones de sabiduría se ha dicho que hay 32 caminos y el 33 representa el resumen de todos los caminos. Y coincidentemente esta visión posiblemente viene de los egipcios, que fue luego transmitida a los hebreos en la Kabbalah, y en varias tradiciones hay esos famosos 22 más 10, y la unión de todo eso da los 32. 22 caminos, 10 esplendores, da el 32, y el resumen de todo da el 33. Por eso, inclusive en la masonería, el grado 33 es un grado que resume todo. En realidad no es un grado, son 32 grados.
son tradiciones que han tratado de explicar cómo Dios se pone de acuerdo en sí mismo cuando construye toda la creación y cómo esa creación va encontrando el camino de regreso a esa fuente, que es de lo que te trata. La Cábala principalmente estudia cómo hemos sido creados, pero pues es el mismo camino de regreso. Entonces dan los 22 caminos, los 10 esplendores y lo que resume todo, que es el 33. Esas 33 expresiones. Ahora, como elemento en la ceremonia, bueno, cada quien le puede dar su interpretación, pero para mí, antes de entrar a la ceremonia, hay que ver todos esos reflejos de contrastes de la obra divina, lo cual se reconoce metafóricamente en todo lo que se dice en esas oraciones. Son varias oraciones, no es una sola, son varias que se van integrando, pero básicamente habla de la dualidad, de la creación, del blanco, del negro, del trueno y el silencio, del fuego, etc. Y es una preparación, es el mensajero de lo que viene ya, propiamente cuando empieza la ceremonia. Ya el mago se embiste del poder interno que representa el reconocimiento del poder que te da Dios, no el tuyo. No sé si me explico. El mago lo que hace es expresar lo que Dios expresa, no lo que su ego le dice que, pues para pantallar acá la raza, ¿no? Esa es otra cosa. Es la investirte de esa función de ser representante digno de lo alto. Y eso no es, hay que dejar muchas cosas a un lado. Por eso solamente un gurú debe hacer la ceremonia. Y que ha dejado todo, no que ha dejado guardaditos, no, que ha dejado todo. Guardaditos, amorcitos, ¿qué más? Pendientitos. No se puede representar algo cuando tú todavía no has cumplido. El Cristo decía, deja todo y luego ven, a ver, y te declaro discípulo, a ver, vamos a ver, pero primero deja todo y después hablamos. Entonces la oración de 33 tazos es una magnífica, con esa posición mercurial de ser el mensajero de la expresión de los dioses, para luego ir reconociendo un solo Dios. Porque detrás de los dioses hay un solo Dios, de los espíritus hay el gran espíritu. Y en fin, juega mucho o sea, entra en juego, más que juega, entra en juego toda una serie de principios muy cabalísticos. Esta ceremonia tiene mucho de Kabbalah, de la cultura indoeuropea, tiene mucho de Kabbalah, porque trata de referir al orden en que ha sido creado, se recrea y sigue recreando el universo. No es una cosa de concepción personal, es una representación de cómo Dios ha pensado su creación y cómo esa creación reconoce a su creador. No más eso. Y las distorsiones se dan por los egos y pierde el poder verdadero y empieza a ejercer poder sobre las voluntades de las personas en vez de despertar las voluntades de las personas. Sí, es lo mismo, usar el poder para que hagan tu voluntad o despertar la voluntad en las personas para que hagan la voluntad del único al que todos, de donde venimos y a donde tenemos que regresar. Recordarles lo que decía el Buda, su verdadera misión, su verdadera naturaleza. Es la gran tarea. Pero claro, nadie puede aportar eso si no lo descubre en sí mismo, para luego tener los códigos para descubrir en los demás. Sin códigos no puedes descifrar. Primero te descifras tú, te decodificas tú y luego empiezas a decodificar a los demás para entender sus verdaderos mensajes. ¿Sí? Acá, por favor, cerquita del micrófono, gracias. Entonces,
el que Cristo haya sido crucificado a los 33 años, que es lo que se nos dice. Había hecho la obra completa. Ajá, y que dice también sus palabras, que se haga tu voluntad y no la mía. La obra completa. Usted habló de esos caminos de los que hablaron los sabios, ¿no? De esos. Pero qué curioso que la evolución nos pusiera también 32 vértebras. O sea, el camino está trazado desde el principio. Y la 33ª, ¿cuáles son? Todas juntas. O sea, pero la columna es también el camino, ¿no? Sí. Entonces, qué curioso. Son los escalones que hemos venido recorriendo y tenemos un potencial. Pero a nivel de chakras, despertar la energía raíz que tiene su origen en la columna y su esplendor en el frente, o sea, el chakra tiene sus raíces en los nervios y funciones de la columna y sus flores las tiene enfrente, o sea, su campo magnético reflejado. ¿Sí? Y qué chistoso que a partir de aquí hacia arriba, atrás ya no hay nervios, hay médula. Cambia de alambre a... No, vamos a llamarle mejor fibra óptica, que se maneja por lo óptico, por la luz. Por eso las frecuencias que se pueden dar a partir de aquí son de luz. Y se nota. Se nota. Y otra cosa es la luz de acá arriba. La luz del corazón y la luz de acá arriba. Es un resumen de toda la obra. Y aquí empieza la obra divina a trabajar. Empieza, no digo que ya terminó. Las grandes escuelas habrían dejado señales, indicaciones, sugerencias, para que después cada quien lo vea en la vida. Si toda nada lo ves en los libros, no alcanzas a ver de fondo. Eso de los libros tienes que verlo en la vida. ¿Usted estudió agronomía en los libros o con las plantas? Primero con los libros. Primero con los libros. Pero si no lo acabas de ver en la realidad, pues no lo entiendes. ¿Sí? Es bueno los libros, pero luego hay que verlo en la realidad. Todo eso que dicen, si tú lo estás relacionando más que memorizando, no se te olvida porque todo tiene sentido en la realidad. Vas encontrando coherencias y hasta cosas que te dan risa porque es tan sencillo que estaba y yo lo compliqué mucho. De hecho, un doctor en alguna ciencia es un preguntón. A todo el mundo le pregunta. Los doctores que usted tuvo de profesores son preguntones, te escuchan y a ver qué nueva cosa te agarran. ¿Verdad? Sí, son mucho más humildes que los técnicos. ¿Verdad? Los doctores son investigadores y si no preguntan y si no están atentos y si se les va en los detalles, no acaban de resolver su investigación. ¿Sí? Es toda una actitud. En vez de ser técnicos en la iniciación, tendríamos que ser investigadores de la iniciación o doctorados, porque el doctor se dedica prácticamente a investigación, igual que un niño. ¿Para qué lo ponen ahí? ¿Qué pasa si te pasas de la rayita? ¿Y qué pasa si le pones una rayita de este color? Están investigando, ¿no? ¿Y qué pasa si brincas con un pie? ¿Y qué pasa si dices esto? ¿Y qué pasa si no haces esto? ¿No están investigando? Y cada historia que viven los niños, increíble, ¿no? ¿Verdad? Porque están investigando. Y es muy serio para ellos. En ese momento, al rato ya no, pero en ese momento es muy serio. Y agarran unas ondas buenísimas. Por eso los abuelos de repente con pocas ondas que agarremos de ellos ya estamos medio iluminados. O nos sentimos medio iluminados. Sus grandes reflexiones son cosas
cosas interesantes. Pero las más difíciles, ¿por qué dices una cosa y no lo haces tú? Pácatelas. Son crueles. Y tienen la razón, pues ¿qué vamos a hacer? Sí. Y ojalá también los alumnos de yoga, pues mire qué bonito dice las cosas, pero yo no veo que usted lo haga. Son como nuestros nietos. No estoy echándole piedras a nadie, ¿eh? Me incluyo en el club de los curiosos y investigadores. Sí. Hubo un investigador, el doctor Norman Borlaug, ¿sí? El padre de la Revolución Verde. El de Sonora, sí. De Sonora, sí. Y era un niño curioso, preguntón, muy inquieto. Entonces sí, tiene esta razón, todo un niño. La máxima, empieza siendo investigador y se termina siendo investigador. De un nivel para investigar en los otros. Y va recorriendo caminos, niveles, expresiones. La cábala es eso. Lo que pasa es que tiene el límite, la limitación de que si no conoces hebreo, como que te quedas un poco fuera del juego, pero se puede aprender un poquito, aunque sea. El maestro, no crean que usaba cualquier cosa por cualquier cosa. Le dio muchas respuestas, por eso la usó y la propuso. Pero hay otras formas de realizarlo. Esos 7 niveles se exploran en el yoga de otra manera, o se exploran con Kabbalah, pero son los mismos 7 niveles. Y la tríada superior está muy bien planteada, ¿no? ¿Sí? El 6º, 7º y 8º paso o nivel, llamado Sanyama. Acá también había sus planteamientos en los antiguos mexicanos, en lo que yo pronuncio al principio, Nometeo, Tometecutli y Omecíhuatl, que es el padre de toda la dualidad hombre, la dualidad mujer, dualidad masculina, dualidad femenina, pero hay un origen de toda posible dualidad. Y integraban esa tríada, igual que el Buda propuso esos aspectos superiores, meditación, concentración y samadhi, pero con otros términos. Esa gran sabiduría que ha sido recogida de la vida es para alimentarnos a todos, si lo sabemos asimilar y nos preparamos a asimilarla, claro. ¿Algo más? ¿Cómo andamos? Bueno, pues hoy empieza técnicamente el equinoccio. Y el equinoccio de hecho es un momentito, ¿no? Y es un día. Los solsticios son de 3 días, pero estos son de un solo día, es un paso. Bueno, pues que sigan pasando un bonito día. Aquí en el Larrandomécuaro pues salió el sol, qué maravilla, porque estuvo lloviendo fuerte anoche, fue bastante abundante. Muchas gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí. Ustedes nos dejan mucho y se llevan, espero, bastante. Muchísimas gracias, sinceramente. Vamos a terminar. En nombre de ese gran proyecto, que es nuestro proyecto, porque todos estamos en él, de la revelación de la vida para la vida, con la vida y por la vida. Un día se lo repito. Con la vida, por la vida y para la vida. Muchísimas gracias por estar aquí compartiendo. Pax.